Puede sentarse, gracias mi Benja. Mi Benja es el, ahora aprendí en mi Benja, es el estilo mexicano. Y que viva México, mi realmente, hoy gracias por venir. Estamos, como se dice, luchando contra la corriente. Estamos subiendo la escalera constantemente. Estaba hablando acá con el pastor con el que él nos facilita este lugar y nos decía que realmente algo está pasando con nuestro país, con Chile. El otro día tuvimos un evento grande y vi mucha gente joven y dijo, oh, qué bueno, está haciendo algo acá, Señor, llena que esta iglesia se siga llenando, hay mucha gente. Que vengan todos acá. Y después dijeron que nos juntáramos los que veíamos por primera vez. Y cuando entramos, todos los jóvenes que estaban entrando no eran chilenos. No eran ningún chileno. Wow. Mira, al final de ahora nos vamos a juntar en círculo y vamos a orar por nuestro país. Y también vamos a orar por personas como Mireia. Acá también está la esposa de mi amigo Marco, que son personas que no son chilenas, pero que están acá, queriendo que Dios haga una obra en nuestro país. Porque realmente le digo, es, como decía Pablito, es un grito de socorro. De verdad que les digo. ¿Qué va a pasar si no hay una nueva generación cristiana? Porque ayer pedí el testimonio de un amigo nuestro, no es chileno, y él contaba que llegó a una iglesia donde había 7 personas y ahora hay 140. Ninguno chileno, entonces algo pasa. Estamos luchando contra la corriente. Pablo está en la avenida Brasil, con los chicos de la avenida Brasil. Le fue igual como cuando fuimos nosotros con los chicos de Luis. Un abuelito que apenas conversaba, la señora casi me ladró, me hizo así. Yo dije, el abuelito me regala un cómico, me pega uno y le pego el otro. En el nombre del Señor. Y la abuelita pescó el chalón y partió con el chalón, pero agresivo. Esa es nuestra realidad, Robert. Esa es nuestra realidad. Entonces, tenemos que perseverar aún. No nos dejemos decaer. ¿Cuántos de nosotros, cuánta gente tuvimos en algún momento? Yo sé que no es solamente, está pasando con todas las iglesias de Chile. Hay menos gente. La gente no quiere perseverar, la gente cae en su mundo, en su ¿cuánto? Complacencia y su sufrimiento interno, pero ¿sabe qué? Mientras estemos así, vamos a seguir hundidos así. Tenemos que romper y tenemos que ir hacia adelante. Es como un hijo. ¿Cuál ocupo este o este? Los dos. Bueno, hay que reírse igual porque el Señor es grande y es bueno. Y los pastores sabemos que no siempre nos reímos, ¿cierto, Pablo? Cuando estamos solos algunas veces. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este día, gracias por la alabanza, gracias por la comunión, gracias por este lugar, gracias por el pastor Mauricio, gracias por todo, Señor. Te damos gracias por todo. Incluso te damos gracias por las situaciones que a lo mejor estamos viviendo y que son adversas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ha sido genial, realmente disfruté la primera enseñanza porque está muy alineada con lo que el Señor me estaba hablando a mí. ¿Sabes que esta vez me costó bastante como meterme en lo que quería enseñar? Estuve orando y como que no tenía... Siempre estoy como claro de antes, ya, el Señor me va a hablar en este aspecto, voy a ir por ahí. Pero ahora me costó bastante así como enfocarme, porque no es algo así como tomar un manual o tomar un comentario, no es algo así. No es algo así. La palabra de Dios es viva, el Espíritu Santo está vivo y activo. El Espíritu Santo, el que hizo la obra que nosotros vimos, como nos habló Pablo, era el Espíritu Santo el que motivaba, movía y sostenía. Y una de las cosas que está pasando, y esto está pasando, estamos en el ocaso de los días.
Estamos en el fin de los días. Estamos en una oscuridad espiritual. Hay mucho engaño dentro de la religiosidad. Las formas que Dios usó en algún momento se están, no quiero usar alguna palabra muy dura, pudriéndose. Se están pudriéndose porque muchos grupos cristianos, denominaciones y grupos se están convirtiendo en cosas como corporativas, instituciones, con bienes, con jerarquías, con castas jerárquicas. Y eso está creciendo y creciendo. Y como eso está creciendo, entonces la obra del Espíritu Santo va quedando siempre a un lado. Fíjate que mucha gente defiende concilios, defiende credos y defiende ese tipo de cosas. Y si tú lees algunos credos y algunas cosas, decisiones que tomaron en los concilios, ni siquiera hablaron del Espíritu Santo. ¿Cómo en un credo no vas a hablar del Espíritu Santo si es la tercera persona de la Trinidad? Jesús dijo que Él se iba y dejaba al Espíritu Santo. ¿Y cómo en un credo tú dejas a un lado el Espíritu Santo? Y esas cosas son para pensar, porque este es el tiempo que nos tocó vivir. Y podríamos nosotros pensar, porque uno puede pensar dos cosas, puede ver, como dice, el vaso lleno y el vaso vacío. Uno puede decir, por ejemplo, yo alguna vez estoy orando y digo, Señor, te doy gracias por vivir en este tiempo, porque estoy viendo el fin de las cosas, porque es un tiempo emocionante. Y después preparo mi enseñanza y cuando llego el domingo hay 6 personas. Entonces digo, wow, Señor, ¿qué pasa? ¿Es así? ¿Es emocionante? Y escucho una voz del cielo que me dice, sí, es emocionante. Entonces me animo y digo, bueno, es lo que tengo que hacer. Tengo que enseñar la palabra, tengo que predicar el Evangelio. Mira, amigos y amigas, miren, hermanos, yo les voy a decir una cosa. Hay una liviandad tremenda en las personas. ¿Quién ha leído de acá? Levante la mano el que ha leído el versículo que dice que a los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Quién ha leído eso? Levante la mano. Wow, ¿han pensado en eso? ¿Han pensado en eso? Oye, lo dice ahí, a los tibios los vomitaré de mi boca. Viejo, ¿cuánta gente tibia en las iglesias? Son tibios. Y se juega con la gracia y se juega con eso. Son tibios. Mira, yo no sé a qué se refiere. Así yo no te puedo decir esta persona lo va a vomitar de su boca. Yo no puedo decir eso. Pero lo que yo te puedo decir es que ahí la Escritura dice que a los tibios el Señor los vomitará de su boca. Y en esas cosas no pensamos. Porque tendemos a caer en esta cosa, en lo que decía Pablo, cuando alguien te dice como, no puedo... Ustedes saben que en el estilo nuestro, yo freedom a las personas, yo enseño y las personas toman sus decisiones. Pero uno ve, cuando las personas, ¿cuál es tu elección cada día? O sea, realmente que alguien te diga, no puedo ir, sin que uno le pregunte incluso, y cuando tú sepas el por qué, y tú dices, wow, realmente por eso, tú no estás congregándote, ni orando, ni siendo parte de algo, con el Señor que te salvó, que te perdonó todos tus pecados, te los perdonó, que restauró tu vida, que te perdona aún ahora como somos, ¿cierto? Y decir, es que, no sé, salí en la maratón que se han dado cuenta que el diablo inventó el deporte para el fin de semana, domingo. ¿Y qué es más bonito que salga el matrimonio con los niños, con los perros? ¿Qué es más bonito que eso? ¿Qué es más bonito que eso, cierto? Pero el punto es este. Que esas personas pueden hacer deporte, salir con los hijos, con los perritos, con todo, pero les voy a decir algo, si esas personas no se arrepienten en esta vida, van a eterna condenación. Pero eso que le estoy diciendo yo no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Las personas que se mueren sin Cristo se van al infierno, viejo. Es así. Y todos estos lugares donde nosotros vemos que el mensaje es de tanta empatía, de tanto buenismo, pero nunca hay confrontación de las Escrituras.
¿Saben ustedes que el mensaje no es vengan a Cristo porque Dios va a salvar tu matrimonio, va a sacar a tu hijo del alcohol? El mensaje de Cristo no es eso. El mensaje de Cristo, ven a Cristo porque si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Ese es el mensaje de Cristo. Nuestra predicación es de arrepentimiento de las personas, no de ofrecimiento. Entonces uno se dice, pero esas iglesias están llenas ¿de qué? De gente que le han ofrecido cosas y están ahí esperando que esas cosas se den, pero van directo, como dijo el Señor acerca de esas personas, ciego guía de ciego. Es lo que la Escritura dice. Entonces no debemos nosotros, como se dice, tirarle esponja, tenemos que perseverar y perseverar y perseverar y ser fuerte y estar ahí, porque mira, la gloria de Dios es para el que ha creído en Él. Y esto es pasajero. Yo sé que el sufrimiento, todos pasamos por sufrimiento, pero el sufrimiento es pasajero. La eternidad es eterna. Y te digo otra cosa, sufren igual los que pecadores y no pecadores. Pero el sufrimiento para el cristiano tiene otra connotación. De hecho, el tiempo más difícil que yo tuve en mi vida como ministerio, que es un tiempo cercano, fue el mejor de todos. Siempre le doy gracias a Dios. Le dije, oh Señor, gracias por haber tenido que enfrentar esta situación, por haber tenido que confrontar todas estas situaciones que viví. Te doy tantas gracias por tu misericordia y tu bondad para conmigo, porque después de eso salí con una claridad tremenda de lo que es realmente la vida espiritual y de quién es el Señor a quien servimos. No es al pastor, no es una organización, no es ningún tipo de líder humano, es a Cristo. Cristo es el centro. Entonces cuando Pablo habló de cómo era esta iglesia viva, era viva en el Espíritu Santo, porque creían y estaban. Mira, yo lo he visto, las personas que perseveran, crecen y se sostienen. ¿Se han preguntado ustedes? Yo creo que todos sabemos esto, que hay personas que empiezan a pasarlas mal y en vez de acercarse a Dios, se alejan. ¿Y sabes por qué te voy a decir también? Porque muchas veces hay pecado en la vida de esas personas y no quieren que sus pecados sean confrontados porque tendrían que arrepentirse. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, que es lo que Dios quiere siempre, entonces el Señor nos levanta. Fíjate que en el capítulo, estos versículos del capítulo 4, relacionándolo con lo que enseñó Pablo, una de las cosas que escribí ahí es: la iglesia es una comunidad y no una audiencia. No es una audiencia. Esto que estamos haciendo acá, el que yo esté parado y ustedes estén esperando ahí que yo enseñe la palabra de Dios, esto es tomado del teatro griego. La iglesia no tenía como una especie de teatro. La iglesia eran personas que se sentaban en una casa, al lado de un río, o de repente arrendaban algún tipo de edificio, donde alguna vez enseñaban cosas de filosofía griega. El pastor no usaba una ropa diferente a las ovejas, como los sacerdotes que usan ropa diferente, o los que usan cuello clerical. Todos eran parte de una comunidad, todos participaban, todos podían orar, todos podían ejercer sus dones, cada uno de acuerdo al don que Dios les dio. No había una jerarquía, no había ni siquiera había un deseo de buscar un lugar que Dios no te había dado. Que parece que el otro juego es luchar hasta el cansancio por obtener un lugar de prominencia, que realmente, si uno piensa, ¿y cuál es el sentido de eso? Si Dios no mira las cosas como las miramos nosotros los seres humanos. Dios ve el corazón. Jesús, el mayor líder, dijo: yo soy el que sirvo. Y siendo que yo soy mayor que ustedes, estoy como el que sirvo. Y nosotros vemos de repente lo que Pablo dijo. Me gustó mucho, Pablito, eso que tú dijiste acerca de la comunión. Tantas barreras para la comunión, hermanos, ¿qué onda? Construir. Mira, yo recuerdo que al principio nos decían, por los 80, que no construyéramos nuestro propio reino. Chuck Smith decía eso. Y uno pensaba, claro, una persona que es importante, que tiene 3.000 personas, puede pensar que el orgullo le puede decir:
Voy a construir mi propio reino, pero alguna vez estamos construyendo unos reinos así de pequeños. Unos reinos que hay que verlos con lupa. ¿Sabes tú que el cuerpo de Cristo no tiene nada que ver con que uno sea reformado, neopentecostal? Neopentecostal es una locura, sí. Pentecostal no tiene nada que ver con eso. Aquellos que nacemos de nuevo somos parte del cuerpo de Cristo. Y todos los grupos de alguna manera piensan que son los mejores. En algún momento se dividieron porque dijeron, en esta posición yo soy así. Y los que somos así somos los mejores de todos. Cuando tú tienes esa opinión de ti mismo, ten por seguro que eres un niño en Cristo. No has madurado en Cristo. Cuando el pastor no madura en Cristo, las ovejas nunca van a madurar en Cristo. Y la iglesia puede crecer o puede funcionar por todas las formas humanas y carnales que puedan existir. Pero no significa que sea algo que el Espíritu Santo esté haciendo. Mira, veamos voy a leer primero 4 versículos y después voy a ir a los versículos que me toca a mí. Dice, yo pues, preso en el Señor, estas son palabras de Pablo, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados. Mira, Pablo, que es realmente un líder, aunque la palabra, si ustedes miran en el Nuevo Testamento, nunca sale la palabra líder. Alguien en algún momento inventó la palabra líder, la palabra servidor, o el que ministra. Y se tiene la idea del ministro como alguien más importante, pero el que ministra también es el que sirve. Y fíjate, dice Pablo que tenía una autoridad espiritual que se la dio Dios. ¿Se han dado cuenta que hay autoridades espirituales que las da Dios y hay autoridades espirituales que las pone el hombre o la organización? Y es tremendo que muchas veces la organización es la que controla y no pone realmente a las autoridades que Dios ha levantado. ¿Se han dado cuenta? No. Pone a las autoridades que le van a hacer el juego. Eso fue así con Cristo también. Siempre la autoridad que levanta a Dios va a ser una autoridad que no va a buscar el imponerse, no va a buscar manipular ni amenazar, porque es una autoridad que le dio Dios. Cuando la autoridad la da Dios, tú no tienes que tratar de imponerla, porque esa autoridad te la da Dios. Si la autoridad no te la dio Dios, nunca vas a tener esa autoridad espiritual. La iglesia del primer siglo no buscaba una autoridad espiritual desde la perspectiva que la vemos ahora en nuestra sociedad, en nuestra jerarquía. ¿Por qué no? Porque no tenían ningún interés en eso. ¿Saben ustedes que los primeros en morir en las persecuciones cristianas eran los pastores y los obispos? Que los obispos tampoco tienen la connotación que nosotros entendemos ahora. Yo tengo un amigo, pastor que conocí en Iquique, no creo que vaya a ver este estudio, pero él era un hombre bien sencillo. Ahora él tiene el título de obispo. Él es un obispo. Y de repente me saluda con su nombre de obispo. Y algunas veces sale con su cuello clerical. Bueno, mira, igual alguien puede ser así, tener un corazón para servir. Pero esto es lo que te digo, la mayoría de las veces está el orgullo entre medio. Pero ¿cómo hace Pablo, que es realmente alguien que tiene una autoridad espiritual? Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego. Esa es la actitud de un siervo. Porque Pablo podría decir, yo les voy a obligar, yo les mando. Pero Pablo dice, yo os ruego. Es una actitud de un siervo. Que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cuál es la vocación con la que fuimos llamados? La vocación es el propósito para el cual nos llamó Dios dentro de su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo, ¿cierto? Y la cabeza es Cristo. Hay una iglesia que es local, que es la iglesia donde hay un pastor y en la congregación, pero también la iglesia en general, toda la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la cabeza es Él. Y un cuerpo tiene manos, tiene pies, tiene ojos, ¿cierto? Es multiforme. Es multiforme. ¿Sabes qué? Cuando la iglesia tiene el concepto de formatear a las personas sin identidad,
cuando ni siquiera son capaces de ver o no somos capaces de ver, cuando Dios está levantando a alguien de acuerdo a la voluntad de Dios, nos podemos convertir en una secta. Nos podemos convertir en una secta. ¿Cómo funciona la secta? Hay un cuerpo jerárquico, generalmente hay uno arriba, y todos los que están al lado de la secta, ¿para quién hacen el juego? Para el líder de la secta. Y el líder de la secta tiene otros que son como ayudantes. No sé si han conocido algunos. Los ayudantes son los que acusan, los que andan con chisme, los que fue de visita a tal lugar. Esos son los ayudantes. Porque todo está en torno al líder de la secta. Totalmente diferente al ministerio donde Cristo es el centro. Porque no hay un hombre que sea el centro. No hay una jerarquía, ni una casta jerárquica que sea el centro. Porque Cristo nunca enseñó ese tipo de liderazgo. Jesucristo enseñó un liderazgo por influencia. ¿En qué aspecto de influencia? Bueno, como lo dijo Pablo también, paz, gozo, todos los dones del Espíritu, nunca perfección, porque estamos lejos de eso, pero claramente hay una estructura. Entonces Pablo les dice, les ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado. ¿A qué fuimos llamados? A cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Y ahí está la lucha de cada uno de nosotros, ¿cierto? O dejamos que Dios tenga el control de nuestra vida total, o rendimos nuestra vida en forma total, y eso te va a dar victoria y va a ordenar tu vida en todos los aspectos. O simplemente damos cierta cosa a Dios y vivimos la vida a nuestra manera. Es como cuando oramos a Dios, pero queremos la respuesta que nosotros pensamos que debe ser. Mira lo que dice, y después lo dice cómo debemos caminar, con toda humildad. Algo totalmente diferente al mundo que vemos. Es un mundo individualista, ¿cierto? Donde yo tenía un amigo, antes de ser cristiano, que decía, mira, me decía siempre, primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Alguno escuchó eso alguna vez? ¿Sí? Primero. Y todos los que estábamos alrededor decían, sí, así debe ser. Pero no es así en Cristo. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Saben lo que significa soportar con paciencia? Soportándonos con nuestras diferencias, con nuestras opiniones que no son tan importantes, con que a algunos les guste algunos equipos, pero a otros nos guste la Cato, que le ganó al Boca en su casa. La madurez no es imponer lo que yo pienso. Recuerdo una reunión que tuvimos cuando nos juntamos entre pastores, un grupo de pastores, que alguien dijo algo así. Mira, la comunión y la unidad tiene que ver incluso en que en algunas cosas que no son importantes nunca estemos de acuerdo, pero eso que no sea motivo para romper la comunión. Porque en realidad nunca fue que todos pensáramos igual en todo. Por algo hay una cabeza, hay un cuerpo con brazos, con pies. Y la cosa increíble del amor de Dios es que esto pueda tener esta multiforme colorido de personas que tienen a Cristo como el centro, pero que tienen una identidad preciosa que Dios les dio y que Dios nos dio a cada uno. Dios nos ama en forma personal, nos conoce. ¿Sabes que la Escritura dice que nosotros en el cielo vamos a tener un nombre nuevo? Yo creo que ese nombre va a ser el nombre que Dios siempre ha querido ponernos. No sé, tú vas a ser el caballero, no sé, estoy diciendo, ¿cierto? Pero cada uno es como el nombre que te identifica, porque todos tenemos un rol acá, todos de verdad. Si el creyente, en vez de estar lloriqueando todo el tiempo por sí mismo, se pusiera en las manos de Cristo, te puedo asegurar que su vida sería espectacular. Porque yo te lo digo honestamente, yo soy feliz con mi vida como cristiano. Con las pruebas, las situaciones, mis luchas, yo soy feliz de verdad. Me gusta esto. Es pasión para mí. En realidad es lo único que me apasiona. Y yo digo, ¿cómo no descubren esto?
¿Cómo desechan esto? Porque después he visto gente que yo conocí hace muchos años y veo sus vidas miserables y digo, ¿realmente dejaron al Señor por esto? Por dañar sus propias vidas, por dañar a la gente alrededor, por no hacer nada de su vida. Cuando Dios le dio la oportunidad de ser una cosa increíble, que además va a estar escrito en el reino de los cielos. Si las obras que nacen de la influencia del Espíritu Santo y que nacen del corazón, son escritas en el cielo. Todo lo que nace de la carne se borra. Todo lo que es para tu orgullo, toda tu lucha religiosa por imponerte, no existen. Eso me gusta mucho porque Dios es justo, ¿cierto? En este mundo, aún dentro de la iglesia, podemos ver cosas muy injustas, pero en el cielo vamos a ver la justicia real. Ahí sí que van a haber sorpresas, ¿cierto? Muchas sorpresas. Mira lo que dice: con toda humildad y mansedumbre, soportando, o sea, sin ser agredidos, o sea, soportémonos con nuestras diferencias. Mira, hay una cosa, algunas veces alguien llega un día y no saluda a nadie. No hay, al pastor, ¿cierto, Pablito? No tiene para qué alguien acercarse y me decir, llegó y no saludó a nadie. Dije lo que no saluda a nadie ese día. La pasó mal con el marido. Jamás pasaría algo así, ¿cierto? Había una canción de Marco Vidal que decía que el pastor iba manejando, iba discutiendo con la esposa. Bueno, yo nunca viví algo así. Sí, porque incluso los matrimonios cristianos comunes, pero se han dado cuenta algunos, llegan ahí, entran, la cara de santo, sí, ¿cómo está? No, todo bien. Seamos normales, no es malo ser normal, y cada uno como es, Mira, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, ese es el vínculo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oye, cooperemos para la unidad y la comunión, no para crear divisiones, conflictos. Yo como pastor, yo no acepto ningún chisme, y todos saben lo que se junta conmigo, yo no acepto chisme. Cualquier acusación con testigo, y si no, no. No y no nomás. Y no tengo problema con eso. Una acusación con testigo. Porque tenemos que ser solícitos al amor, al perdón. De repente, mira, yo como pastor de repente digo cosas torpes, de las cuales después me arrepiento. Cuando uno habla de más, y uno dice, oh, si pudiera volver y no haberlo dicho, pero ya está dicho. Bueno, también, pues ténganos también, a los pastores también trátennos así. Y nosotros también queremos tratarlo a ustedes así también. Porque cualquiera puede tener un mal día, pero si estamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, hoy la iglesia va a ser fuerte. Un cuerpo, un espíritu, como también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. El ser llamados a cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero acá es lo que son los versículos que voy a ver. Dice, versículo 11, dice, y él mismo constituyó, capítulo 4, 11, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Estos son dones de autoridad. Son dones de servicio, pero como autoridad. Porque mira, una de las cosas que estamos viendo en este mundo es la anarquía total, ¿cierto? Nadie se sujeta a nadie. ¿Se han dado cuenta los que somos, ya hemos entrado un poco en años, que antes podíamos tener opiniones diferentes, pero ahora la ofensa es lo primero? O sea, una palabra, se ofendió. ¿Se han dado cuenta? Se ofendió. Se ofendió, ¿y para qué te digo en la iglesia? Se ofendió y se ofendió nomás. No, oye, ¿por qué no viene? No, se ofendió. Viejo, ¿sabes qué? Es como que Dios dice, mira, Dios dice cosas que son como tan contracultural y tan diferente a lo que dice el mundo, que es para pensarlo. Por ejemplo, dice la mujer que se someta a su marido. ¿Es fácil o no? Digan sí. ¿Por qué no dicen que sí? Pero sí estamos... Hay una esposa dice, al mío sí, te felicito. No, Nico. ¿Y por qué Dios dice eso? Si todos sabemos que sobre todo a los hombres nos encanta que nuestras mujeres sean como nuestra mamá. Que arréglate la camisa, que come eso, que no debe...
Feliz, nosotros decimos, oh, yo me casé para que me digan lo que no haces, lo que no haces. Peínate así, peínate acá. Súbete el pantalón, bájate. Pero Dios nos dice le dice a la mujer, sométete al marido. Y a la mujer que le cuesta eso y tiene toda la propaganda de Hollywood, del cine, incluso pastores que en vez de enseñar la palabra, enseñan lo que es políticamente correcto para que las mujeres lo aplaudan y lo sigan y mantengan a todos lejos de Dios. Porque yo he escuchado pastores que ensalzan a las mujeres porque las mujeres tienen más poder que nosotros, son más inteligentes, algo tienen. Yo siempre le digo a la Bibi, nunca le vamos a ganar a una mujer. Nunca. Vean los juicios, ¿quiénes ganan? ¿O no? Y falta que tú vayas con alta fe, Señor, por favor, que voy a este juicio, que me toque un buen juez y ves que sale una mujer. ¿Quién va a perder el juicio? Ya perdiste, mejor que... Claro, entonces el Señor le dice a la mujer, sométete a tu esposo. Y en la iglesia le dice que los sometamos los unos a los otros. Y las ovejas debieran aceptar la palabra del pastor porque tienen un buen pastor que confronta. Ese es un buen pastor que los ama. Porque es como los papás con los niños malcriados. ¿Cómo son los niños malcriados? ¿Terminan bien? Y los niños malcriados manipulan a sus padres. Son los más, fíjate, los niños malcriados son los más... los menos agradecidos. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? No agradecen nada. Pero un niño bien criado, aunque se enoje con su papá y su mamá estén enojados, pero a su tiempo van a decir, gracias papá y mamá por corregirme. Es un pastor que enseña la palabra, tiene que tener su primer compromiso, mira, te voy a decir, con el Señor. Con el Señor. Ese es el primer compromiso. Eso es algo que eso no se tranza. Porque el día que el pastor tranza la palabra por la gente, por el grupo de poder que exista, por lo que sea, está perdido. No va a poder entender el plan de Dios para la gente, porque Dios habla con el pastor para que nosotros expongamos las palabras y lo llevemos a ser iglesia. La verdadera iglesia, como enseñaron anteriormente. Esto es iglesia. Fíjate que una cosa que les voy a decir, porque yo no hago nunca cosas como mucho de alabanza. Mira, cuando hay conciertos de alabanza, que dicen, no, estuvimos en el concierto de alabanza, tú puedes ver en un momento hasta 200 personas. Y en algún momento, hasta uno mismo, y es genial adorar. Ese mismo grupo, el lunes nos vamos a juntar a orar. ¿Cuántos llegan? ¿Cuántos llegan? De 200. ¿Llegarán 10? Entonces, ¿no crees que hay un problemita ahí? Oye, y algunos muestran estas cosas de los grupos de alabanza y la adoración, y cada vez, por eso yo le dije a mi Benja, que ahora digo a Benja, el cajón mexicano, cajón peruano y seamos iglesia, cantemos, adoremos a Dios. Entonces es Cristo mismo quien constituye, es Cristo quien constituye. Cuando la iglesia no toma en cuenta a Cristo para su liderazgo, para las personas que tienen que formar, para salir a empezar otra iglesia, van a haber problemas, porque están haciendo una obra que es una obra humana, no es la obra de Dios. Él constituyó a unos apóstoles, solamente 12, ¿cierto? Hay uno que fue Judas. Muchos piensan que ustedes saben que en el libro de los Hechos eligieron por suerte a uno y eligieron a Matías, creo. Nunca más se sabe de Matías, yo no sé, pero Pablo dice que él es el 12º apóstol, como un abortivo, dice. Bueno, fueron 2. Todos estos autodenominados apóstoles de la actualidad se autodenominaron ellos. Esa autoridad no se la dio Dios porque solamente son 12 apóstoles. A otros profetas. Cuando no existía el Nuevo Testamento, todo era profecía expuesta, que era la palabra de Dios, pero ahora está escrita en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿se puede ejercer un don de profecía dentro de una congregación? Sí. ¿Puede Dios usar a alguien como profecía dentro de la congregación?
puede haber palabra de profecía, porque el Espíritu Santo está vivo y activo. Pero profetas que vengan a decir cosas que están totalmente en contra de las Escrituras, hay que desecharlos. Les quiero decir que el profeta de Peñalolén nunca fue profeta. Eso es de chileno nomás. ¿Quién más? A otros evangelistas. ¿Qué es lo que es un evangelista? Es el que le habla a todos de Cristo. Nosotros tenemos un amigo evangelista en la congregación. Yo he estado con él, estuve en el hospital la otra vez, y le habla a todo el mundo. Le habla de Cristo en la micro, en el trabajo, evangelista. Y también hay evangelistas como Billy Graham, como Greg Laurie, que predican el Evangelio, o Raúl Riz, que le predican a mucha gente el Evangelio. Son evangelistas, pero en realidad el evangelista es todo aquel que comparte las buenas nuevas de salvación con las personas. Se les da fácil. El Espíritu Santo los usa fácil. Evangelista, y mira, lo último dice, y a otros pastores y maestros. El pastor debe ser maestro. Un pastor debe ser maestro. O sea, el pastor cuida y enseña y alimenta a las ovejas. Esa es la principal misión del pastor. En el libro de los Hechos dice que cuando los apóstoles, cuando empezó a crecer el número de gente, eligieron a servidores. No está la palabra líderes, eligieron a 7, si no me equivoco, 7, ¿cierto? ¿Y qué dijeron quién se acuerda lo que dijeron los apóstoles? Nosotros, vamos a dedicar a la oración y al estudio. Ahí está. O sea, el pastor debe orar y debe estudiar la palabra. Eso es lo más importante. Es lo más importante. Antes se estilaba, ahora me parece que no, que el pastor dedicaba todos los días a ir a tomar once a diferentes casas de hermanos. Y los hermanos en algún momento le iban a meter cosas en la cabeza, ¿cierto? ¿Ha sabido de Juanita? No. ¿Por qué? Pero en realidad, el pastor tiene que orar y estudiar la palabra de Dios. Eso tenemos que hacerlo. Y mira, te voy a decir otra cosa. Ni siquiera estar pendiente tanto de comentarios y cosas así. ¿Sabes qué? Yo escuchaba el otro día a alguien, uno de los maestros que me gusta escuchar. ¿Se han encontrado ustedes con comentarios, con alguna cosa media difícil, los que les gusta estudiar, y cuando vas al versículo se los saltan? ¿Se han dado cuenta? Se los saltan. ¿Sabes qué? Cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo y nosotros podemos estudiar la Biblia por nosotros. Orar y pedir dirección. La Biblia es el oráculo de Dios. Hay creyentes que solamente conocen de autores. Es bueno, claramente, leer algún libro, pero uno puede orar, el pastor tiene que orar, estudiar y ver, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que diga? Alguna vez el Señor nos dice que digamos cosas que no van a ser, ¿cómo se diría?, políticamente correctas. Y ahí está la cosa. O lo haces o no lo haces. Cuando lo empiezas a hacer, lo vas a hacer siempre. Cuando no lo haces, no lo vas a hacer nunca. Porque cuando tú lo empieces a hacer, quizás 3/4 parte de la congregación se va a levantar, se van a ir y no van a volver más. Porque muchas veces la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué están llenos estas cosas de las mega iglesias con falsa doctrina? Porque no escuchan la palabra de Dios. Escuchan algo tergiversado. Entonces el pastor debe ser maestro. ¿Y para qué? A fin, versículo 12, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo local y el cuerpo de Cristo como iglesia. Mira, yo siempre he pensado, ¿y por qué no nos podemos unir de repente unas 30 iglesias acá en Santiago? Con buena doctrina, sí. Porque hay algunas cosas muy locas, ¿cierto? Y nos vamos a dar algunas imágenes. ¿Por qué no puede ser eso? ¿Sabes por qué? Por lo que decía Pablo. Hay barreras. No, este es mi reino, este es mi grupo, no. Oye, y que diéramos testimonio a la gente. Y que más, que saliéramos 30 iglesias y que cuando alguien conociera a alguien que se acerca al Señor, porque cuando pasan esas cosas como en la iglesia de los Hechos y en algunos lugares que está pasando, la gente viene porque ve que está pasando. Y que, por ejemplo, alguien me dijera, oye, no, recibí al Señor acá en este momento, pero yo, ¿dónde te juntas tú? No, nosotros nos juntamos en Ñuñoa. Ah, pero yo vivo en Pudahuel. Y que nosotros le dijéramos, pero en Pudahuel hay una iglesia.
¿Cierto? Eso es cooperar con el reino de Dios. Eso es ser parte del cuerpo de Cristo. No, pero que tiene que venir conmigo, tiene que estar conmigo. Las ovejas son de Cristo, no son nuestras. Nunca han sido nuestras. Yo no soy el buen pastor y ningún pastor es el buen pastor. Hay pastores que dicen, llegan las personas, se convierten y le dicen, yo soy tu pastor, soy tu padre espiritual, y le ponen, lo toman y quedan encima. Oye, el buen pastor es Cristo. Nosotros enseñamos la palabra, somos pastores, enseñamos la palabra de Dios, cuidamos, velamos, oramos para la gloria de Dios, para que el cuerpo crezca. Para que, mira, dice ahí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo. Todo el cuerpo mundial. Las personas que están muriendo en el África, ¿son parte del cuerpo de Cristo, no? Hoy saben que hay católicos que se están convirtiendo y muriendo allá, pero no llegan ni siquiera a conocer la doctrina católica porque aceptan a Cristo y los matan antes de que le hablen de María. Y alguien puede decir, oye, no están en el cielo. ¿Han pensado algo así y está pasando todos los días? Matanza de niños y de personas. Y nosotros parece que la comodidad hasta cierto punto no nos ayuda mucho, ¿cierto? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esto significa un varón maduro, pero también está hablando de mujeres. A la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. O sea, ¿quién es nuestro líder? ¿A quién seguimos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué hacemos ministerio? ¿Por qué servimos? Por Cristo. Cristo es el centro. Mira, hay una cosa que está pasando también, esa idolatría al hombre. Oye, hay de todas las líneas, discuten más por sus líderes, defienden a sus líderes. Te digo una cosa, sus líderes son pecadores. Todos somos pecadores. Yo no fui salvo por Lutero, no fui salvo por Chuck, que lo quiero mucho, una vez estuve en una conferencia de él. Yo soy salvo por Cristo. Yo predico a Cristo. Yo no predico una filosofía de vida. No predico una denominación, no predico un movimiento. Yo predico el Evangelio que la Biblia dice que está acá. El Evangelio de Cristo. ¿Quiénes pusieron las barreras y los grupos? El hombre. Y te digo algo, y muchas veces no nacen de un buen corazón, nacen más bien de un corazón de control, de tener poder. Otras veces no. El Espíritu Santo hace que las cosas se den solas. El movimiento de Calvary Chapel empezó así, solo. Yo te lo digo porque yo estuve 2 veces hablando con Bill Gallatin, que es viejito, debe tener como casi 90 años más ahora. Y él estaba al principio y me dijo, era la hora del Espíritu Santo. Mira, él me dijo una vez, la primera conferencia que hizo Chuck, nadie la anunció, sino que hizo una pequeña conferencia y alguien llegó y dijo, oye, Chuck está haciendo una conferencia. Y muchos fueron, ni siquiera se anotaron, nada. Era la hora del Espíritu Santo. También me contaba que cómo empezaban la iglesia. Me dijo, ¿sabes cómo empezaban? De repente alguien decía, oye, me voy a volver a mi ciudad y voy a empezar un estudio bíblico. Y otros decían, yo te acompaño. Iban y empezaban un estudio bíblico. Era así. Y fue espectacular. ¿Hasta cuándo? Hasta que el hombre, ¿cierto?, quiere controlar la cosa. Quiere organizarla, quiere darle estructura, quiere darle algo, ¿cierto? Y muchas veces ese es el inicio. Pasó en Chile, ¿se acuerdan? Fresco del Espíritu Santo, manteniendo la comunión, siendo parte del cuerpo, teniendo diferencia en algunas cosas. A mí me gustó mucho la Santa Cena que hicimos cuando vinieron Bill Gallatin cuando que estuvo con nosotros también, porque me gustó mucho la Santa Cena, la encontré muy hondera, así, muy diferente a como yo la hago. Y digo, wow, Señor, qué entretenida la obra de Dios, porque no es
algo rígido. A mí me gusta que seamos diferentes, de verdad. Me gusta que haya alabanza diferente. Nunca me ha gustado eso de... No creo que la unidad tenga que ver con la uniformidad. Porque Dios no crea uniformidad. Crea unidad en la diversidad. Por eso es un cuerpo. ¿Cierto? Dice, el ojo es ojo, la mano es mano. Y cada cual hace su función. Pero todos están bajo la cabeza de Cristo. Y esa es la iglesia. Entonces, ¿por qué la mano va a decir, yo soy especial, yo soy exclusivo? Los que estamos en este lugar somos los únicos salvos. Uy, algunas veces pareciera eso. Algunas veces piensan que si alguien se va de una iglesia es poco menos como que se perdió la salvación. Mira, Mike McIntosh, ¿quién de acá ha escuchado hablar de Mike McIntosh? Uno de los antiguos de Calvary Chapel, ¿cierto? De los primeros. Esto lo hice una vez cuando teníamos una escuela de ministerio en Iquique, que había harta gente joven, y yo lo vi ese video, y hay una entrevista donde hay una enseñanza de liderazgo de Mike McIntosh, y Mike McIntosh dice así, no sé, igual a veces pienso, digo, que de repente esté en el cielo delante de Dios, y que Dios me pregunte, ¿y tú quién eres? Y que yo le diga, soy Mike McIntosh, pastor principal de tal iglesia. Y que el Señor me mirara y me dijera, ¿y qué es pastor principal? Lo encontré espectacular. Lo encontré espectacular. Tanto que amamos los títulos, ¿cierto? Títulos, y como mi amigo que ahora es obispo. Lo encontré muy buena esa cosa de Mike McIntosh. Y yo decía, claro, sí, mira, hay autoridad, sí. Tenemos que sujetarnos los unos a los otros, sí, pero se trata de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Firme en Cristo, con sana doctrina bíblica, con el poder del Espíritu Santo obrando, guiados por el Espíritu Santo. Si no, mira versículo 15, que siguiendo la verdad en amor, el amor se trata del amor. Si al final todos estos hippies de los años 60 que llegaron a California, todos fueron conquistados por el verdadero amor. Recuerden que en esa época era el amor libre. Amor libre. ¿Cómo era? Amor y paz, y también sexo, drogas y rock and roll, algo así. Mira, ahí tenemos ahí nos está hablando un experto. Pero resulta que se enfermaron de enfermedades venéreas, se drogaron, se hicieron pedazos con la heroína, morían botados en el suelo. Horrible, fue horrible. Pero el amor de Dios los transformó. Mike McIntosh, Raúl Reese, Greg Laurie, Steve May, Jeff Johnson, Don McClure, podemos nombrar, porque yo tuve el libro ese cuando contaban, oye, realmente parecían historias así tremendas, por ejemplo, que a uno le dispararon y cayó muerto y cuando despertó estaba vivo, y ese tipo de cosas, o sea, milagros de Dios, porque Dios hace milagros en las personas cuando las personas confían en Dios, cuando le creen. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Nosotros somos el cuerpo, como iglesia, digamos, mundial. Todos los cristianos nacidos de nuevo somos el cuerpo y la cabeza es Cristo. Como iglesia local, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Hay un pastor que es un don de autoridad. Dios da un don de autoridad al pastor, pero ahí lo vamos a ver cómo es. ¿De quién? Mira lo que dice después. ¿De quién? Versículo 16. Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Se dan cuenta de algo? Que no es una cosa de audiencia, sino que es cuerpo, es unidad. Un famoso pastor americano dijo que él tenía una iglesia increíble, música, iglesia estilo americano, con cafeterías, no sé cuántos pisos para estacionamiento, todo lo que nosotros no tenemos. Y fíjate que él
dice que en un momento dijo, sintió del Espíritu Santo que lo que él hacía era como él llegaba, enseñaba, se iban miles, después llegaban miles y después una vez miró a la congregación y dijo, no conozco a ninguno, no sé cómo se llaman, nunca he estado en el cumpleaños de uno, nunca he estado, apenas los conozco, ni siquiera sé si se han casado o no. Y dejó todo eso y empezó una iglesia en casa. Iglesia, un cuerpo, unidad, cada cual en su rol. Nadie es menos importante. Todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo. Mira, algunas veces hay personas que no pueden moverse mucho, pero pueden orar. El don de oración es tremendo. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas. Todo, es como el cuerpo humano, falla algo y falla todo, ¿cierto? Hay una coordinación. Así deberíamos ser. Por eso que iglesia. Ahora, parece difícil, ¿cierto? O sea, está muy lejos. Pero ¿sabes qué? Es posible. Tiene que empezar por nuestro arrepentimiento y decirle, Señor, quiero ser iglesia. Y quiero ser parte de la iglesia. Y quiero ayudar a la iglesia. Último versículo, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 3. Mira, es un cuerpo, una cabeza, todos nos ayudamos, incluso por ahí por los pequeños filamentos, nadie sobra, no hay que menospreciar a nadie, no hay que pensar que no hay que hacer como una especie de idolatría a quien está delante o a quien parece que la lleva, porque hay personas que Dios les da mucha, son muy carismáticos, hay personas que no son así, pero cada uno tiene un rol que Dios le ha dado. ¿Saben que yo una vez conocí a alguien que no hablaba con nadie? Han conocido a esas personas que no son ¿cómo? No son sociables. Hay personas así, y hay que respetarlos, porque son así. Pero yo una vez me di cuenta, allá en Viña, cuando empezamos con el pastor Luis Espinosa, que siempre llegaba gente, y de repente yo preguntaba, de repente yo empecé a mirar, y vi que esa persona que no hablaba con nadie, hablaba con las personas que venían por primera vez. Y a un lado de repente miraba y ahí estaba hablando con él. Llegaba otra persona nueva y ahí estaba hablando con él. Y ese era su don. Lo hacía sin que nadie supiera. Porque te digo otra cosa, muchas veces las personas que están tan ocupadas en cosas, porque acá hay otra cosa también, de repente nos afanamos tanto en las cosas, que el servicio está por sobre las personas. Sirviendo café para allá, haciendo esto, y las personas llegan solas. Imagínate una predicación donde el Señor te ama, y después termina y nadie lo salude. Nadie sepa que existió. Pero yo veía que él hacía esa labor. Hablaba con los que nadie hablaba. Entonces nadie sobra. Los últimos versículos, y esto es palabra de Pedro. Miren la coordinación. Lucas, el libro de los Hechos, Pablo en el libro de Efesios, y ahora Pedro en el libro de Primera de Pedro. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Quiénes eran los ancianos? Eran los pastores. Mira, podían llamarse ancianos, obispos o pastores. Algunas veces se le llamaba ancianos, obispos o pastores. Entonces Pablo dice, ruego, nuevamente utiliza la actitud de un siervo, ruego a los ancianos que están entre vosotros, no sobre vosotros, entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad, porque acá está como estos dones de autoridad que vimos en un comienzo, pero acá está cómo debe ser el corazón y la forma de vivir estos dones de autoridad para quienes los tengan. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, nuevamente entre vosotros. No es jerárquico, no está sobre. Ni el pastor ni los líderes. Yo conocí iglesias donde cuando nombraban líderes, los líderes mandaban. O sea, los líderes le decían a una persona, tú andas a limpiar el baño, tú andas a hacer esto, ellos mandaban.
Y ellos, cuando tú hablabas con ellos, decían, yo soy líder de acá. Ellos sentían como una... Pero no es el modelo bíblico. No es el modelo bíblico. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, no por amenaza, no por manipulación, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y mira el 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¡Wow! Dones de autoridad, la congregación, todos somos parte, todos tenemos algo que ver, todos, cada acto de amor que hacemos por un hermano es un acto de amor que nace del corazón de Dios. Cada servicio, cada llamada telefónica, mira, hay personas que tienen este don de llamar a los que de repente no los ven. Los llaman en forma personal, no es necesario que le digan al pastor. Lo que le estoy diciendo no es la obra del pastor, no es la iglesia del pastor, es la obra de Dios en el cual todos somos parte. Tenemos claramente hay un orden, pero cuando entendemos que somos parte de un cuerpo, que lo hacemos para la gloria de Dios, para que Dios haga su obra, cada cual va a estar feliz y va a ser completo en Cristo, completo. Cada cual va a decir, estoy en el lugar, estoy sirviendo a Dios con gozo, porque está en el lugar que Dios quiere que esté. Eso, brothers. Mira, voy a orar y Benja nos va a acompañar con una canción, pero después vamos a hacer algo, antes de irnos vamos a hacer algo. Vamos a juntarnos atrás como una especie de círculo y vamos a orar. Y le voy a pedir, por ejemplo, a algunos líderes que están acá, acá el hombre que llegó con bastón, al Pato y algunos hombres, a Marco. Pero ¿sabe por qué vamos a orar? Después de la canción, vamos a orar, no vamos a orar por nosotros. Vamos a orar por nuestro país y por Santiago. No vamos a orar nada por nosotros. Que el Señor, que nada de nosotros. Oremos para que Dios tenga misericordia de este país y de esta ciudad, porque les digo una cosa, si Dios no tiene misericordia, no importa el gobierno que esté, los vamos a ir al hoyo igual. Porque esto se trata de Cristo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este día, gracias por todos los que se tomaron el tiempo de venir, Señor. Te ruego, Señor, que los cuides, que los animes, Señor. Yo te ruego por los que están decaídos, desanimados, Señor. Te ruego por los que a lo mejor están teniendo problemas de trabajo, económicos, emocionales. Señor, todos los que estamos acá, de una u otra forma, estamos luchando con algo. Todos los que estamos acá estamos batallando con cosas. Todos los que estamos acá nos gustaría que ciertas cosas fueran de otra forma. Pero queremos seguir perseverando. Queremos seguir hasta el final y queremos que nos uses, Dios, con nuestras limitaciones, con nuestro poco dinero, con todo lo que somos. En realidad no necesitamos de más cosas. Te necesitamos a ti. Y pedimos, Señor, que el Espíritu Santo venga a nuestro corazón, nos limpie y nos dé ese fuego que en algún momento lo tuvimos. Amén.